Buenos días nuevamente, profesor. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos colocando la fecha. Colocan el título según su carátula, su temario que se les envió para hoy, martes 2 de noviembre del 2021. Bien. Vamos a empezar entonces con nuestra clase de geometría para el día de hoy. Directamente vamos a ver nuestros problemas. Problema número 1. ¿Qué tal la cámara? ¿Está bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve claro? ¿Me confirman? Bien. Vamos a empezar entonces. Problema número 1. Dice, ¿cuál debe ser la longitud de radio de un círculo para que su área sea numéricamente igual a su perímetro? Entonces, lo que tú tienes que hacer primero es recordar que la circunferencia tiene un radio, ¿verdad? Tiene un radio. ¿No?
ese radio va del centro de la circunferencia a cualquiera de los extremos de la misma. Esto es un radio. Dice, ¿cuál debe ser la longitud de este radio para que el área de esta circunferencia sea igual a su perímetro? Entonces, tú tienes que tener claro lo siguiente. Mira. Primero, recordar cómo hallamos el perímetro de una circunferencia o la longitud de una circunferencia, que es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto mide de longitud, de largo, todo este contorno que es la circunferencia? ¿Cuál es su perímetro? Entonces, el perímetro de una circunferencia va a ser igual, ¿correcto? ¿A qué es igual este perímetro? A 2pi por el radio. El perímetro o longitud de una circunferencia, es decir, este contorno rojo, es igual al producto de 2 por pi por el valor del radio. Esto es para hallar perímetro. Y para hallar área, el área de una circunferencia se halla multiplicando a pi por el radio al cuadrado. ¿Ok? Pi por el valor del radio al cuadrado. Entonces, ahí tenemos las dos fórmulas con las que voy a trabajar ahora. ¿Qué me dicen? Que el perímetro y el área deben ser numéricamente iguales. Para que eso suceda, ¿qué valor debe tomar el radio? A ver, ¿qué pasaría si nuestro radio vale 1? Veamos el perímetro. 2 por radio 1 sería 2, ¿verdad? Por pi, 2pi. Repito, estamos viendo como valor del radio a la unidad. Si el radio vale 1, sería 2 por 1, 2. Por pi, 2pi. El resultado aquí sería 2pi. Si el radio vale 1, aquí también vale 1, ¿no? Y sería 1 al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado es 1. Por pi, eso simplemente sería pi. Y no son numéricamente iguales. Entonces, el valor no es 1. El valor, vamos a ponerle 2. Porque con el valor 2 es que se cumple esa condición. Si el radio tiene el valor 2 y lo reemplazamos, radio 2, correcto, 2 por radio 2, 4. Por pi, 4. En el caso del área, como el radio vale 2, 2 al cuadrado, 4. Por pi, 4pi. Numéricamente iguales. Tanto perímetro como área, cuando el radio vale 2, son iguales. Entonces, a la pregunta, ¿cuál debe ser la longitud del radio para que se cumpla que el área y el perímetro sean numéricamente iguales? La respuesta es 2. Y la alternativa correcta es B.
Bien. Continuamos entonces con nuestro siguiente problema. Problema número 2. Problema número 2 dice, dado un cubo de 6 metros de arista, nuestro cubo va a estar por acá, Profesor, de centímetros. bien, me dicen que ese cubo tiene 6 metros de arista. ¿Recuerdas que la arista es aquel segmento que une dos vértices, ¿no? Es decir, desde este vértice hasta este vértice yo trazo este segmento, es esta arista. De aquí hasta acá es arista. Desde este punto hasta este punto, arista. 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 Todas aquellos segmentos que unen dos vértices se llaman aristas. ¿Correcto? Bien. Y cada arista mide 6 metros. No, miento, 6 centímetros. 6 centímetros. Ese es el valor de la arista. Ok. Y como es un cubo, todos sabemos que un cubo es un prisma regular, ¿verdad? Es un prisma recto regular. Un cubo está hecho por caras cuadradas, ¿cierto? En todas las aristas son iguales. Dice, calcule la suma de todas. Por teoría, nosotros sabemos, lo vimos en el tercer trimestre, que un cubo tiene 12 aristas. ¿Correcto? Un cubo tiene en total 12 aristas. Entonces, como tiene 12 aristas, tú vas a colocar así. 12, porque es el total de aristas, multiplicado por el valor de cada una de ellas, que es 6, te va a dar el valor total. Es lo mismo que tú harías, ¿no? 6 más 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 6 y así. Entonces, como son 12, la multiplicas por lo que mide cada una, que es 6, y eso te va a dar 72.
72 centímetros. Como lo que te piden es la suma de todas las aristas, 72 centímetros. Ah, pero te dan en la alternativa que lo expreses como metros, no como centímetros. Tú ya sabes, porque lo vimos la clase pasada, las equivalencias, ¿no? Para que tú los centímetros los conviertas a metros, los debes dividir entre 100, ¿verdad? Porque recuerda que tienes a los centímetros por acá, a los decímetros por acá y a los metros por acá. Y cuando vas a retroceder, vas a dividir, ¿verdad? Siempre entre 10. Como acá tienes entre 10 para hacer decímetros y entre 10 más para hacer metros, divides entre 100. ¿Ya? Entonces, ya sabes que vas a dividir entre 100. Listo. Ya sabes que vas a dividir entre 100. Tú lo vas a poner de esta manera. 72 entre 100. Ya esto lo hemos trabajado en fracciones. ¿Qué pasa con el 72? Se anota. ¿Cuántos ceros tengo en el denominador? 2. 2 espacios, es el final. 1, 2. Ahí. Como no hay nadie, ahí estamos. 0,72 metros. Ya tenemos nuestro problema número 2, la alternativa C. Gracias. Problema número 3. Dice, halle el área de la región sombreada en centímetros cuadrados, si el diámetro de la circunferencia es 10 centímetros. Bueno, muy simple. Y ahí tenemos la región sombreada, mira. Estas 4 esquinitas, tengo que saber qué área tiene. Vayamos a ver qué dicen los datos del problema. Dice que hallemos el área de la región sombreada expresada en centímetros cuadrados. Si el diámetro de esta circunferencia que está inscrita,
es decir, está dentro del cuadrado, es 10 centímetros. ¿Tú te acuerdas qué es diámetro? Es aquel segmento que va desde un extremo hasta el otro extremo de la circunferencia, pasando por el centro, ¿verdad? Y el diámetro es el doble del radio, ¿correcto? ¿Qué pasa? Que si yo agarro y pongo esto así y extiendo este radio hacia el otro lado, ¿correcto? Lo extiendo. ¿Eso qué es? Lo que acabo de hacer de negro más lo que estaba de rojo hacen un diámetro. Siempre el diámetro va de extremo a extremo pasando por el centro. Y siempre el diámetro va a ser el doble del valor del radio y el radio siempre va a ser la mitad del valor del diámetro. Entonces, me dicen que el diámetro es 10. Si el diámetro es 10, el radio es la mitad. Quiere decir que el radio es 5. ¿Correcto? 5. Con esto es suficiente. Fíjate bien. Me dicen área de la región sombreada. Lo primero que voy a hallar es el todo. Toda la figura completa es un cuadrado. El cuadrado es todo completo. Área del cuadrado. El área de un cuadrado, ¿a qué es igual? Al lado al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál es el valor del lado en el cuadrado? 10. Entonces será 10 al cuadrado. Y eso será 100. Profesor, ¿por qué es 10? ¿Dónde dice en el problema que el lado del cuadrado es 10? Mira, si nos estamos diciendo que el radio es 5 y el diámetro es 10, ¿acaso esto no es diámetro? Yo quiero que me digas y no me dejes mentir. Desde acá arriba hasta aquí abajo, ¿será diámetro? ¿Sí o no? Sí. Sí. Esto, ¿no es un lado del cuadrado? ¿Sí o no? Sí. Y el cuadrado tiene todos los lados iguales. Por lo tanto, lado al cuadrado será 10 al cuadrado y eso será 100. ¿Correcto? Ya tenemos el área del cuadrado. Ahora vamos a hallar el área del círculo o de la circunferencia. ¿A qué va a ser igual eso? Acabamos de verlo acá arriba. Pi por radio al cuadrado. Sabemos que el radio es 5. Entonces será 5 al cuadrado, 25. ¿Correcto? Entonces, ¿qué te piden? Esto que está aquí en las esquinitas. Entonces, si tú restas todo el cuadrado menos en la circunferencia, te va a quedar solamente las esquinas. Entonces haces eso, pues restas. Por acá vas a tener así. 100, que es lo que mide el cuadrado, menos 25pi, que es lo que mide la circunferencia, es lo que te va a dar lo que te pide, que son las esquinas. Y a 100 no le puedes quitar 25pi. Salvo que tengas el valor de pi, lo multipliques por 25, ese resultado, 100 menos eso te dé. Pero en este caso, no estamos trabajando con valores para pi, lo estamos dejando así. Por lo tanto, la respuesta va a ser la alternativa de 100 menos 25
Problema número 4. Problema número 4. En la siguiente figura, si la siguiente figura es un cuadrilátero, halle a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado menos d cuadrado. Mira, muy importante, no vamos a hacer el plano cartesiano porque sería redundar. Solamente vamos a hacer el cuadrado. Y yo quiero que tú apliques tus amplios conocimientos geométricos, porque estuviste atento a la clase de ubicación de puntos en el plano. Yo sé que tú estuviste atento. Tú siempre estás atento a las clases. Mira, acá dicen que esto es S. Vamos a poner los pares ordenados. En esta esquina, 2A. En la esquina de arriba, B8. A la derecha, 5C. Y en la otra esquina, D4. Ok, nada más necesito, ¿ya? Primero, ¿tú te acuerdas que para los pares ordenados, primero va el eje X y luego va el eje Y, ¿sí o no? Ese es género par ordenado. O sea que si esto fuera 3,5, el 3 estaría en X y el 5 estaría en Y, ¿sí o no? Veamos acá. 2,A. ¿El 2 en qué eje está? En el eje X. Y el A en el eje Y. El B en el eje X. Y el 8 en el eje Y. Veamos acá. El 5 en el eje X. El C en el eje Y. El D en el eje X. El 4 en el eje Y. Muy bien. Aquí este punto en el eje X salió de 2. En el eje Y está en A. Miremos acá. En el eje Y llegó a la misma altura. El eje Y está acá. Llegó a la misma altura. 4. Y esto es A. Quiere decir que A es igual a 4. Aquí. Miremos acá. D, 4. D en el eje X parte de 5. Y en Y llega hasta 4. Correcto. En el eje X está en 5. Parte del mismo punto que este de acá. Y en el eje Y termina en C, aquí arriba. Quiere decir que estos dos son iguales. D es igual a 5. Miremos C. C, ¿dónde termina? Aquí arriba, en el eje Y. ¿Y acá dónde termina? En 8. Quiere decir que C vale 8. Nos faltaría solamente B. ¿Qué está acá? Parte de 2. Aquí también parte de 2. Entonces B vale 2. Ya que tenemos todos los valores, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado menos D cuadrado. Entonces por aquí ponemos A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado sería 16 más 4 más 64 menos 25.
Aquí nos da 20, 84. 84 menos 25. ¿Cuánto es? 84 menos 25. Sería 69. ¿Cuánto? 69, pero no sé. 16 más 69 4 sería. más 64, 59, ¿verdad? 59. ¿Estamos anotando bien los resultados? A cuadrado, 4 al cuadrado, 16. B cuadrado, 2 al cuadrado, 4. C cuadrado, 8 al cuadrado, 64. Y D cuadrado, 5 al cuadrado, 25. 20, 84, 59. Corregimos o aumentamos una alternativa, por favor. Profesor, pero si no me equivoco con la última parte que dice, creo que más parece un más que un menos, a ver si medio raro está el último signo. Sale. A ver si es más, a ver si es más. Y si es más, si sería fuera- 84, 109, ¿no? Sí, entonces es 109. Pues. Entonces es más, ¿no? No sale bien ahí, Sí, no profesor. sale claro, parecía menos. 109, ya, muy bien. 109. Sí, es más. 5. Ustedes tienen mejor vista que yo. Y nos vamos a ver el número 5 entonces. En el número 5 me dan un prisma. Y me dicen que en ese prisma hay el área lateral del prisma. El área lateral del prisma. Es un prisma hexagonal, regular, y sus caras laterales son cuadrados. A ver, cuando nosotros decimos que un prisma es regular, quiere decir que todos sus aristas tienen la misma longitud, la misma medida, ¿correcto? Entonces, es prisma hexagonal. ¿Cómo hallo el área de la superficie lateral de un prisma? Perímetro de la base por la altura. ¿Correcto? Eso ya lo saben ustedes. Muy bien. ¿Cuánto mide la arista ahí? En ese prisma hexagonal regular. La arista mide 2 centímetros. Ya está. Perímetro de la base. Como la base es un hexágono, tiene 6 lados. Entonces, el perímetro de la base es 6 lados por 2 centímetros cada uno, 12 centímetros. Profe, ¿y la altura? La altura también es 2, pues, porque todas las aristas son iguales. Y porque además las caras laterales son cuadrados. 12. Con esto ya podemos darle respuesta. El área de la superficie lateral es perímetro de la base, que es 12 centímetros, por la altura, que es 12. 12 por 2, 24 centímetros por centímetro, centímetro cuadrado. Efectivamente, el área se expresa en unidades cuadradas. 24 centímetros cuadrados, alternativa C. Y el cuadrado, ahí así se ve. Número 6. Como vamos
tiempo, todavía alcanza. ¿Cuántos metros de alambre debe comprar para acercar un terreno como muestra la figura, donde todos sus lados son iguales y además el alambre tiene que dar 3 vueltas al terreno? ¿Qué figura es esa? Es un hexágono, ¿no? 6 lados. ¿Correcto? 6 lados. ¿Cuánto mide cada parte? 4 metros. Eso quiere decir que una vuelta de alambre hace 24 metros. Pero yo quiero darle 3 vueltas de alambre. 24 por 3. 72 metros de alambre. Bien. Con un tema de tiempo, vamos a continuar con este problema en la próxima clase, ¿ya? Recuerden, la próxima clase, práctica calificada. Les pido, por favor, que prendan su cámara para tomarnos la imagen correspondiente. Una vez que termine la sesión, les envío las imágenes de las preguntas y la imagen de la pizarra, ¿ya? Prendemos, por favor, cámara, que ya se va el tiempo. Ariana. Muy bien, chicos. Eso sería todo. Conmigo será hasta el día de mañana, Dios mediante, en razonamiento matemático. Cuídense mucho. Hasta mañana. No olvidar enviar las evidencias. Ok, profesor. Chao.